Luis José Herra Lara, un placer, Luisito, que estés aquí en el podcast del profe Bustos. Bienvenido. No, muchísimas gracias, profe, por la invitación. Es un placer estar acá, ¿verdad? Y hablar un poquito de lo que nos gusta, ¿verdad? De lo que nos apasiona. Ok, recordemos que el podcast de este servidor lo que trata es de que usted, amiga y amigo seguidor nuestro, entienda que las cosas con disciplina, con perseverancia, se pueden lograr. Siempre he dicho que Dios nos da una oportunidad a todos en esta vida, absolutamente a todos. Eso sí, hay que estar preparado y aprovechar esa oportunidad cuando pasa ese tren, ese bus, lo que usted quiera llamarle, o esa oportunidad, y hay que aprovecharla. Así es que vamos a conocer un poquitito de lo que es la carrera profesional de Luis José Herra, zurda privilegiada, exquisita del fútbol nacional. Pero antes, cuéntanos, Luis José, esos inicios, niñez, adolescencia y esa ilusión que después vamos ya a ir llegando a lo que fue tu participación en el fútbol nacional. Sí, bueno, profe, yo vivía en Plaza Costa de Alajuela, ¿verdad? Al puro frente de la plaza, por donde está el instituto y el Instituto de Alajuela y la Ascensión Esquivel. Bueno, y ahí pasé toda mi niñez. Iba al kinder, a la escuela, estuve en la escuela en el Colegio Marista. Y todas las tardes después a jugar fútbol, a entrenar, hasta que ya no se veía la bola, ¿verdad? Sábados y domingos también con los partidos, con un gran grupo de amigos, ¿verdad? Ahí lo que había era jugar fútbol nada más, no había otra cosa. Así que fue un momento lindísimo que siempre lo voy a recordar. Eh, muchos, digamos, Luis, muchos futbolistas, para ir entrando un poquitito en lo que podemos definir, eh, se ubican en un contexto nada más de- del balón y vámonos. En tu caso, digamos, hemos podido ver que has emprendido cosas que ya más adelante vamos a hablar, y eso es importante. Parte de lo que se prepara, a veces algunos jugadores no, pero que va, digamos, en un paralelismo con lo que es la educación y la formación. Sí, claro, mis papás eso siempre me lo inculcaron y casi que me lo obligaron, ¿verdad? Que podía jugar fútbol, pero también tenía que estudiar, ¿verdad? Tenía que prepararme. Inclusive en el colegio que estuve era pues bastante socado, era bastante apretado, pero bueno, se pudo combinar las dos cosas, ¿verdad? Y además también muy agradecido con las personas que estuvieron conmigo, entrenadores que también siempre me apoyaron, como Diego Campo, Ronald el Indio Araya, Mita Rojas, ¿verdad? Grandes formadores que siempre entendieron esa parte y que sabían que había que estudiar y que había que jugar, ¿verdad? Y eso siempre lo he tenido marcado, siempre he tratado de complementarlo, ¿verdad? Mientras jugaba en primera división también, aprovechar las becas que nos daban en la universidad, en la UIA, en la Universidad Central, con gente también que nos apoyó como don Álvaro Pasos. Entonces siempre tratamos de llevar las dos cosas de la mano. Bueno, eso es importante en la formación paralela, como lo mencioné, del futbolista, porque es integral, aparte de lo que desarrolla como modelo, porque es un modelo a nivel social, en la niñez, en la adolescencia. Eso es fundamental para que los jóvenes puedan entender que siempre tiene que ir de la mano lo que es la educación y la formación familiar. Sí, claro, y además uno siempre tiene una ilusión, ¿verdad? De jugar en primera división, de jugar a nivel internacional, pero hay muchísimos muchachos también que tienen la misma ilusión y no se sabe, ¿verdad? No es fácil llegar a cumplir ese sueño, a lograr el objetivo de estar en primera división, entonces hay que también prepararse en la parte académica, porque puede haber una lesión, puede haber muchísimas cosas
que tal vez no logre uno cumplir esa meta, ¿verdad? Pero siempre es importante las dos cosas, y ya uno en primera división también aprovechar las oportunidades que hay con las universidades, que tienen los equipos con las universidades, para también en el momento que deja de jugar fútbol, estar preparado para lo que sigue, ¿verdad? Porque la vida continúa y hay que enfrentarla y ojalá con un título académico. Claro que sí. ¿Quién es tu padrino, por así decirlo, futbolísticamente? ¿Quién te inserta en esto del fútbol y cómo se da en ese andar de Luis José Herrera? Bueno, hubo muchas personas, ¿verdad? Como le digo, desde pequeño, mi papá, mi abuelo, ¿verdad? Que eran muy, muy fiebres liguistas los dos, ¿verdad? Inclusive mi abuelo era socio de la liga, ¿verdad? Con papi también, en el momento que yo firmo con Saprissa, se enojó unos días conmigo y todo, ¿verdad? La mayoría de la familia era liguista, solo una tía, mi tía Nidia, que sí era sapricista envenenada. Pero entendieron, ¿verdad? Y siempre me apoyaron, ¿verdad? Siempre me apoyaron. Y en el camino de pequeño, como le digo, personas importantes como don Arnoldo Mita Rojas, el Indio, que yo le agradezco muchísimo, a Diego Campo, hay un señor William Zamora que también hace un pequeño enlace para ir a Saprissa. De Saprissa llegan dos directivos, el negro Mora, don Edwin Mora, que ya murió, ¿verdad? Y Chema López. Entonces ellos dos venían a ver los partidos de Plaza Costa, y aparece también Rolando Villalobos por ahí para apoyarme y llegar a Saprissa en el momento que estaba don Joseph Bouska. Y don Fabio Garnier también, que se portó súper bien conmigo. Ah, vos llegaste en esa época. Nosotros estábamos en esa época en la segunda división, que pertenecíamos al staff de don Joseph Bosca, que siempre nos manifestó a mi hermano y a mí que ellos, él no quería una separación de una segunda a una primera, que era un mismo cuerpo técnico, que estaba don Joseph, Marcelo Emanuel, Rolando Villalobos, mi hermano, que era el técnico de Curridabat Saprissa, y este servidor. No sabía yo eso, sí, lo sé. Sí, 1990. Ajá. Terminando el mundial, ¿verdad? Y llegando, llegaba a la pentagonal final, y Saprissa es campeón, ¿verdad? Yo estuve ese mes más o menos entrenando en la primera. Inclusive, como estaban estas finales, hay una invitación a jugar a Guatemala contra Comunicaciones, y no podían llevar el equipo titular porque tenía partido importantísimo. Entonces llevan a los jugadores que no eran titulares, ¿verdad? Y me invitan a ir a ese partido contra Comunicaciones. Y me fue muy bien, jugué todo el partido, no estaba ni inscrito, no había ni firmado contrato. Y jugué todo el partido, ganamos 2-0. Ganamos 2-0. Cuando llegamos allá, el representante, que era un uruguayo, no recuerdo el nombre, se asustó todo, donde vio que no iban los jugadores titulares y que qué torta, pero al final se hizo una muy buena presentación. Y entonces ya cuando llegué, pues ya firmé mi primer contrato. Pero sí, don Joseph Bouska y Marcelo me tenía muy súper socado, ¿verdad? Rolando me apoyaba mucho, me dio mucha confianza, aprendí muchísimo de Rolando. Y don Joseph Bouska, ni qué decir, ¿verdad? Se portó súper bien conmigo, una gran persona. Una gran persona. Nosotros, lo único que nos dijo, quiero un jugador por año. Nosotros enviamos en ese momento, que le gustó mucho, a Sergio Benavides, a Teto. Ahí estuvimos con Teto, una gran persona, Teto. Sí, claro. Sí. Que ese fue el que mandamos como al mes y resto. Y él estuvo muy contento. Después ya vino una desbandada de jugadores extraordinarios que estaban en ese Curridabat Saprissa, que era Justin Campos, Frander Segura, estaba Caravaca, Ronald. Sí, estaba Sánchez Lazo, César Hernández, Cecita, sí. José Fernando Cordero. Cordero. Y total eran como 14 jugadores. Pedro Bonilla. Pedro Bonilla. Sí. O sea, era un equipo de jugadores que después brillaron en primera división. Es más, ese mismo año en Pérez de León creo que debutaron 6 o 7. Pero bueno, vamos un poquitito más atrás. Digamos, ese es el primer contrato que haces. Sí. Esa es la primera
inserción que haces a nivel profesional. Sí. Bueno, había pasado por selección infantil y selección juvenil. No clasificamos a ningún mundial. ¿Con quién estabas? En selección infantil con el Chino Vargas. Ajá. Ahí estuvo jugadores. Esa selección no fue tan... Era el de Punta Arenas, el Chino Vargas, ¿verdad? Don Carlos sí, Chino claro, Vargas, claro. Sí, íbamos todos los fines de semana a jugar a Punta Arenas. Ningún partido internacional, de verdad fue... No fue muy bien. Ahí nada más rescatable algunos compañeros que participaron en primera, como Álvaro Mesén, Ricky Chen, Pedro Bonilla. Creo que nada más de esa selección. Sí, por ahí andó Keylor Reyes, el Mingo. ¿Minguito andó ahí? No sabía. Ahí, sí, Keylor. Sí, después de ahí creo que ninguno. Henry Arrieta de Cartago, Schuster. Gustavo Álvarez, que era de Uruguay, de Coronado, el portero. Sí, pero esa no tuvo mucho éxito. No clasificamos. Fuimos a Trinidad y Tobago, no clasificamos. Y al año siguiente, en el 89, estuvo la selección juvenil con Sadí Gutiérrez. Esa sí ¿Vieron en México, no? No, sí, hubo una preliminar. Sí, en Cancún. Yo no fui a esa. Y esa sí fue había muy buenos jugadores, pero no se clasificó tampoco. Perdimos en la eliminatoria en Guatemala contra Estados Unidos. Ahí estaba Juan Carlos Alfaro de portero, Mario Iván Rojas, estaba Luis Villafuerte de Cartago, Osvaldo Chacón de la Liga, Luis Alvarado de Guanacaste, Alexander Madrigal, Mauricio Sánchez, Wilmer, Johnny Murillo. Buenos jugadores. Sí, Ricky estuvo también, Schuster estuvo también, Caravaca. Esa sí fue una muy buena selección, una buena camada, ¿verdad? No se logró ir al Mundial, pero sí muchos tuvieron la oportunidad de participar en Primera División. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Deportivo Saprissa? En Saprissa llegó en el 90 hasta el 97. Sí, ahí estuvimos con, Joseph Bouska, que fue mi primer entrenador. Después estuvo... ¿Bicampeón no con Joseph? No, con Joseph. Un campeonato. No, pero no. Don Joseph no terminó el torneo. No terminó. No, ya había ganado 2, creo. Sí. Había ganado 2. Yo llegué ya al que seguía y ese torneo no lo ganamos. He llegado a ir Yaques a terminar el torneo, pero se perdió la final contra la Liga. El famoso los goles de Austin Berry. Ajá. Sí, ese torneo. Después vino Rolando, que estuvo en un torneo que fue muy corto, de 6 meses. Y después estuvo don Carlos Watson, Carlos Linares, ¿quién más estuvo por ahí? El Pocho Cortés, el italiano Poletti. Correcto. Fabricio Poletti. Esos fueron los técnicos que tuvimos por ahí en Saprissa. ¿Dos campeonatos? Sí, tuvimos 2 campeonatos con Linares y 2 de CONCACAF, uno con don Carlos Watson y uno con el Chiqui García. Con el Chiqui. El Chiqui García. Sí. Tray estaba ahí ya Ahí estaba Tray Bennett, sí, claro, un gran compañero, sí. Saludo muy especial, claro. A Traycito. Una gran camada de jugadores, ¿verdad? Cuando yo entro por primera vez al camerino de Saprissa, unos jugadores espectaculares, ¿verdad? Evaristo, Enrique Díaz, Vladimir, el Indio Mayorga, Alexis Camacho, Haikel, Miguel Segura, claro. Miguel Segura, pero a mí me quedó marcado, profe, porque calidad de personas. Estaba aquel muchacho, estuvo en Estados Unidos, tuvo problemas. Carlos Garro. Garro llegó, sí. Garrito llegó después, sí. Sí, Eddie Picado, un jugadorazo. Jugadorazo. Lástima porque es un gran jugador, un talento tremendo. Y hagamos un paréntesis aquí. Digamos, aquí es cuando uno dice que la formación que estábamos hablando, porque va paralelo con lo que es el desarrollo futbolístico, en este país hay muchísimo talento, Luis José. Sí. El gran problema es la mentalidad de la persona. Me ha tocado porque son 20 años que he estado yo en esta cosa, ¿verdad? Siendo asistente, preparador físico, entrenador. Y yo he visto que el futbolista costarricense no da un 100%, no la mayoría, no estoy generalizando, pero digamos que en un porcentaje muy alto no da un porcentaje, digamos, de disciplina, de esfuerzo, eso que te da la posibilidad de mantenerte, el cuido, porque no va con un paralelismo de educación, porque vamos a ver, un Pablo César Wanshop, que
tiene que ir a los Estados Unidos a jugar baloncesto, a permear lo que es el esfuerzo, la disciplina, regresa y después vemos en que es una estrella a nivel mundial. Inclusive está dentro de los jugadores, digamos, FIFA, que son las estrellas que invitan siempre. Pongo este ejemplo porque, y dije que con Eddie Picado, uno dice, la calidad que tenía este muchacho y que no haya explotado en un 100%. Sí, una lástima, ¿verdad? Pero sí, la parte emocional es clave en esto. Está el talento, está el esfuerzo, pero la parte emocional es tremenda, ¿verdad? Yo creo que es quizá la más importante, ¿verdad? Sí, en este caso Eddie, para mí, un tremendo jugador con unas condiciones, elegante, muy bueno técnicamente, inteligente, con un gran remate a media distancia. Pero yo creo que Eddie le faltó esa parte, ¿verdad? Porque sí, Eddie ahí entrenaba más o menos, ¿verdad? Y le faltó ese convencimiento, esa parte mental para poder ser un gran jugador, porque tenía todo, ¿verdad? Tenía todo. Y antes comentamos muchísimos muchachos muy buenos, don José, que ustedes tuvieron, ¿verdad? Que cualquiera de ellos puede haber llegado a primera división de Saprissa y consolidarse, porque tenían una calidad tremenda, ¿verdad? Pero sí, a veces falta un poquito más, ¿verdad? Y eso es importante trabajarlo en los muchachos. Sí, yo, por ejemplo, cuando me tocó esta anécdota así rapidita, José Francisco Porra lo trajimos, Ronald Gómez, que era el técnico, este servidor con Carmelita, ya para el retiro. José Francisco se traía a un muchacho que estaba en tercer año de colegio. Cuando yo vi a ese muchacho en el entrenamiento, le dije a la bala, escribámoslo. Mis hijos creen una cosita chiquitita. Voy a omitir el nombre porque tuvo problemas legales y de otro índole que no voy a mencionar. Pero era un jugador extraordinario, con una osadía, que eso fue lo que me encantó. Y le digo, vamos, nosotros teníamos un amistoso contra, ¿cómo es que se llama? El que tenía un minor, no Barrio México, el otro equipo. Brujas, gracias. Contra Brujas. Vamos contra Brujas. Ese le pegó un baile ese domingo a todo el mundo. El martes ya estaba inscrito. Sí. Y ese jugador, José Francisco, se lo traía, lo llevaba. Después se fue por otra vía. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que nosotros le decíamos a ese muchacho, enfóquese solamente en esto, no sea grande, no esto? Desgraciadamente se da una situación que es lo que vamos con lo mismo. 37 años que estuvo en educación, manda la parada, ya uno sabe que tiene que ir la formación de la mano con lo que es el orden, la disciplina y el esfuerzo para que usted pueda culminar. Pero bueno, volviendo. Y, profe, yo creo que eso es parte de lo que nos toca, ¿verdad? Hay que conocer a los muchachos, hay que conocer a los jugadores. Tal vez algunos hay que tratarlos de una forma, otros de otra, otros hay que estar más cerca, otros hay que regañarlos fuerte para que reaccionen. Es parte, yo creo que de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entender y tratar de guiar a los muchachos. Sí. A mí me da un pesar porque ya han pasado tantos por uno y por muchos entrenadores que uno dice qué lástima. Bueno, esa etapa en Saprissa muy interesante, Luis José, y un equipo con una característica que usted sí lo conoce muy bien, la gente no lo entiende, ese ADN del sapricista, de verdad que es algo muy singular. Usted desde que llega ahí, desde que son pequeños ellos, es una formación de que son los mejores, de que son ganadores y que tienen que ir siendo el número uno. Eso es una presión, claro. Quieras o no, es una presión que hay que saberla manejar y que no es tan fácil. A veces dicen las personas, es que qué bonito estar en primer lugar. No es bonito estar en primer lugar, porque estar en primer lugar conlleva una responsabilidad muy grande, y el Deportivo Saprissa, al igual que Liga Deportiva Alajuelense, el Herediano, bueno, no quiero citar nombres porque después otros se me van a resentir, pero digamos, eso conlleva una responsabilidad muy grande, y el Deportivo Saprissa es una característica muy importante en
en su quehacer diario. Usted lo vivió con esas grandes figuras que usted menciona, pero antes se daba una situación muy importante, Luis José. El líder de antes te acompañaba y te cobijaba. Sí, sí, definitivamente. Eso fue clave. Como yo le dije, profe, cuando yo entro al camerino Saprissa y veo todas esas figuras, digo yo, bueno, jugadores que yo veía hace muy poquito por televisión, pero me encontré un camerino muy positivo, grandes líderes, grandes personas, y eso a mí siempre me dejó marcado, ¿verdad? Y siempre estuvieron ahí cerca para los momentos difíciles, hacerlo reaccionar a uno, hablarle. Algunos de buena forma, otros lo socaban más, pero siempre tratando de buscar el bien para el equipo e ir inculcando esa mentalidad ganadora que al final lo va dando todo el ambiente, la afición, los resultados. Y uno aprende de eso tanto en la parte deportiva como en la vida, ¿verdad? Que hay momentos difíciles, pero que hay que reaccionar bien, que hay que estar siempre positivos, que hay que estar siempre o sacar siempre motivación tal vez de donde no se tiene, porque tiene que enfrentar las cosas, ¿verdad? Y siempre buscar hacerlo de la mejor forma posible. Pero sí, ahí tuvimos grandes compañeros, grandes líderes, Vladimir, Evaristo, el mismo Indio, ¿verdad? Benjamín era de una forma diferente, pero le llegaba a uno. A mí me apoyó muchísimo el Indio, claro. En primer entrenamiento me pegó un patadón que me lesionó aquí la costilla, pero después me respaldó muchísimo el Indio. Geraldo da Silva, qué calidad de persona, ¿verdad? Y muchísimo, José Heikel, Carlos Mario Hidalgo, grandes personas, pero sí uno aprendió muchísimo de ellos y siempre se fue transmitiendo pues esa idea, ese liderazgo a otras generaciones. Y digamos, ese paso por el Deportivo Saprissa, que no es fácil, cuando vas terminando, ¿qué te da, digamos, en el sentido de, no sé por qué, si no te renuevan contrato, sí, o vos decidís irte para otro lugar, ahorita vamos a hablar de los otros dos, que es Liga Deportiva Alajuelense y Carmelita. Sí. Pero digamos, uno cuando está en Saprissa, o me imagino, o cuando está en Liga Deportiva Alajuelense, uno no desea salir nunca de ahí. No, para nada. Cuando yo firmé mi primer contrato, ni me interesaba el tiempo, ¿verdad? Ni me interesaba lo que iba a ganar. Yo solo quería cumplir el sueño de jugar en Primera División. Esa vez con don Fabio firmamos por 4 años. El salario era probablemente el que ganaba menos, pero era mi sueño, ¿verdad? Y quizá en ese momento digo, yo no firmo de por vida y no me importaba. Pero sí, pasé 7 años ahí realmente bonitos. Ya al final, el equipo no hizo un buen año, se perdió la final con la liga. Creo que estuvo don Carlos Watson en su segunda etapa. Y ya viene después un cambio con Guima. Viene Guima a dirigir al equipo. Trae a alguna gente de confianza de él, ¿verdad? Tal vez alguno que era similar al puesto mío, que era Alejandro Larrea. Entonces, ahí pues no continuamos nosotros. Pero sí fue una decisión de junta directiva, ¿verdad? Entonces, bueno, había que enfrentarla duro. Fue un cambio duro porque ya tenía mucho tiempo, me identificaba mucho, ya me sentía muy, muy bien ahí. Pero bueno, son cosas que hay que enfrentar. ¿De ahí de Saprissa pasas? Paso a la liga, iba para Cobán Imperial con el Pocho Cortés. Don Antonio Moyano nos estaba ayudando. Estaba Marco Herrera, Javier Juanchop y yo. Íbamos para Cobán Imperial todos y al final, tomamos la decisión de quedarnos por acá. Y yo paso a la liga en ese momento con Mario Chacón, que era el presidente, y don Manolo Cosellán, que era el técnico. Con Manolo. Manuel Cosellán, sí. ¿Cuánto estás en Liga Deportiva Alajuelense? En la liga estuve un par de años, no me fue bien, no tuve mucha participación, tuve por ahí una lesión. Fueron 2 años difíciles para la liga. El primer año fue muy bueno, pero se perdió la final contra Saprissa, aquel 2-0 famoso que Saprissa tenía 9 jugadores. Ajá. Esa final la perdimos después de haber hecho un torneo muy bueno. Había un muy buen equipo en la liga. Con Joaquín Guillén, Miso, Richard Smith, Mesén, Ricardo, Austin, Enrique Smith, Rodinei Martins, un jugadorazo. Jugadorazo. Sí, Wilmer. Un equipazo. Era un equipazo. Y todo el torneo se hizo muy buen torneo y en esa primera serie final se perdió con Saprissa, ya casi celebrando el campeonato y se perdió porque se había sacado creo que un 1-1
en Saprissa o 1-0. Se ganó, no recuerdo si se ganó 1-0 o se empató 1-1 y aquí se pierde 2-0. Entonces ese torneo fue muy difícil. Ya para el que siguió, muchos jugadores se fueron. Vino Juan Martín Mujica a dirigir el equipo. El uruguayo. Ajá, pero llegaron muchos jugadores de otros equipos. Eddie Salas, Leiner Villalobos, Álvaro Fuentes. Y costó ese torneo, sí costó bastante. No fue un buen año para el equipo. Terminó al final Álvaro Solano dirigiéndolo. Alvarito. Ajá. Sí. Y posteriormente. Y después vamos a Carmelita, ¿verdad? Un equipo con el que pues en algún momento siempre quise jugar, ¿verdad? Era aquí de la provincia, es un equipo que uno siempre le tiene con mucho cariño. Estaba Cañón González y había un directivo, Hernán León, también, que me apoyaron para ir al Carmen. El técnico era Freddy Cooper. Un saludo muy especial a Freddy. Hace poco lo vimos aquí por el molde de Alajuela, don Freddy. Claro, y se hizo un buen torneo. Ahí estaba Oscar Rojas, llegó Arguedas, estaba Callazo, Hugo Viegas. Se hizo un buen torneo y ya el que siguió llegó Ulrich Kowalczyk. Ajá. Y ese torneo fue más o menos para el equipo, no fue tan bueno. Sí. Buenos jugadores, ¿eh? Sí, muy buenos jugadores. Sí, había mucha calidad, muchísima calidad de jugadores. Había, por lo menos en el puesto que nosotros jugamos, que era volante, había tremendos jugadores, ¿verdad? Me tocó toparme muchísimos jugadores muy buenos, que ahora quizá falta un poquito, ¿verdad? Ese jugador número 10, ese jugador diferente, ahora se ha perdido un poquito, ¿verdad? Es una lástima. Pero bueno, es parte de la adaptación al fútbol actual. Pero sí, nos topamos muchísima competencia en ese momento. Y vamos a ver, yo creo que dicen los que ahora abogan por más el plano físico-atlético, que es importante, ¿verdad? Las transiciones de defensa-ataque, vos sabes, en esas situaciones, pues sí, pero yo siempre he dicho, y era una de las situaciones que manejábamos cuando estábamos en selección, yo le decía a Juan, ¿para qué vas a poner a correr a Centeno? Sí. Ponía a Max, ponía a otros, Wilson Muñoz, sí, Walter, esos los necesitamos lúcidos para que tengan esas neuronas fresquitas y que puedan hacer un pase gol o que puedan hacer una falta muy cerca del área o que le cometan penal. ¿Para qué los vas a desgastar? Claro. Esa es mi teoría, sí, y todavía la sostengo. Sí, o sea, yo no concibo de que los 10 ya no dejen de existir. Si no, Messi nunca hubiera jugado. Sí. Y yo digo, no, vos adaptas el modelo de acuerdo a la característica de los jugadores. No sé. Sí, yo también pues lo veo así, ¿verdad? A mí me parece que ese jugador es el que es diferente, ¿verdad? El que da otra cosa al equipo, y lo vemos actualmente con Mariano, ¿verdad? Con Saprissa, ¿verdad? Claro, claro. El que marca una diferencia grandísima, ¿verdad? Y ojalá se pueda rescatar ese tipo de jugador, porque aquí ha habido mucho, ¿verdad? Aquí es como un jugador que podemos desarrollar muchísimo y que hay que cuidar y hay que tratar de rescatar. Luis, en las características tuyas, que es muy difícil ahora, digamos, en la actualidad, vos ves que la técnica con la velocidad es muy difícil, pero digamos, la característica tuya es esa zurda privilegiada. O sea, ¿cómo antes habían ese tipo de jugadores y en particular cómo te caracterizabas con esa técnica exquisita, que es muy difícil? Yo sé que el potrero, que el estar con el balón día a día, que ya no se da tanto, ayudaba mucho, claro. Pero es que también ya se nace con eso. Sí, yo creo que ya eso se trae y se va puliendo, ¿verdad? Bueno, yo siempre recuerdo desde que me veo pequeño, yo estoy con una bola a la par, ¿verdad? Ya sea en el garaje de la casa, o cuando nos pasamos a vivir aquí a Barrio San José, que teníamos un poco más de espacio, estaban unos pinos, unos árboles grandísimos, y uno driblaba ahí o agarraba y le pegaba
por el lado para practicar la curva, ¿verdad? Entonces se va puliendo, se va perfeccionando la mejenga en la calle, Claro, ¿verdad? En claro. la acera, donde uno hacía paredes con los muritos, o jugaba uno en la cancha de básquet, pero como no estaba el marco de fútbol, entonces había que pegarle en el poste que sostenía el aro de básquet, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que nos ayudaban bastante, ¿verdad? No estaban esas canchas tan bonitas como las que hay ahora, sino que estaban llenas de hueco, embarrialadas, o cuando empezaba a llover y uno se iba a jugar también, ¿verdad? Entonces, todo eso a uno le ayuda. Ver fútbol también, ver jugadores. Yo recuerdo que yo salía en ese momento la revista Triunfo, Correcto, recuerda. correcto, correcto. Y esa a mí me encantaba. Yo le decía a mi papá, compre que llegue miércoles Ese para era que... el gráfico de Costa Ajá, Rica, el exacto, gráfico sí, en sí. Argentina y Sí, el Triunfo era el gráfico en sí, Argentina, de aquí nuestro. sí, a mí me encantaba esa revista. Yo tenía la colección, la tuve después por muchos años más ahí guardada hasta que se me mojó y la perdimos. Me decían que, porque ¿para qué tienes esas revistas? Ahí era parte de lo que a mí me gustaba. Y yo decía, bueno, algún día espero salir en esta revista. Era uno de mis sueños, salir en Claro, esa claro. revista. Entonces todo eso lo involucraba a uno, ¿verdad? Ir al estadio a ver partidos que no tenía cómo entrar. Entonces le decía a algún señor, bueno, diga que soy su hijo y me mete, Es correcto, es ¿verdad? correcto. Entonces todo ese tipo de cosas que uno vivió, creo que le ayudaron a ir viendo el fútbol de esa forma e ir puliendo cosas y aprovechar de las condiciones que uno tenía, ¿verdad? Ver jugadores grandísimos como Zurdo Jiménez, como Callazo, como Rolando, como Oscar Ramírez, ¿verdad? Rolando Villalobos, ¿verdad? Todo eso también, Jugadorazo, sí, tremendo jugador, jugadorazo. sí. Entonces, Carlos Santana, entonces, todo eso yo creo que lo va marcando a uno, ¿verdad? Y esa pasión que se tenía, ¿verdad? Porque uno quería luchar por ese sueño hasta el final, ¿verdad? En algún momento, pues siempre hay obstáculos, ¿verdad? O cosas que pasan. Inclusive yo cuando termino de jugar en Plaza Costa, me toca, ya salgo del colegio, ya tengo que entrar a la universidad y termino con Plaza Costa ya por edad. Entonces me tengo que ir a trabajar con mi papá a un restaurante que tenía aquí por Manolos en las noches y bueno, y ahí me toca, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y en eso pues aparece la oportunidad de ir a Saprissa, ¿verdad? Entonces, hasta uno dice, bueno, tanto que luché, por dicha aquí está la recompensa del esfuerzo que se hizo durante mucho tiempo, siempre obviamente apoyado por toda mi familia. Ya ahorita hablamos de la familia, pero vamos a ver. eh, en esta etapa de futbolista, de jugador, ¿qué te permite permear la posibilidad de un mañana? ¿Lo venías principalmente pensando al final de tu carrera o en mitad de la carrera? ¿O fue de pronto que vos dijiste, bueno, ¿qué hago? Sí. Esa parte es muy difícil, profe, es muy difícil, ¿verdad? Ese cambio a dejar de jugar fútbol porque uno cree que uno está en una burbuja, cree que el fútbol nunca se va a terminar, que va a ser para toda la vida y está ahí tranquilo, a veces perdiendo algunas oportunidades. Como le decía, uno tuvo chance de estudiar en la universidad con beca. La universidad es carísima, la Sí, universidad claro. privada es muy cara y tal vez uno no lo valoraba bastante. Yo empecé en la UIA estudiando administración. Después estudié sistemas, quedaba medias en todas, ¿verdad? Después pasé a la Universidad Central a estudiar arquitectura con Ricardo González y Ricardo sí terminó la carrera. El gallo, el El gallo, famoso sí, gallo. sí, sí, sí. Saludos especial a Richard. Sí, sí, gran persona. Sí, claro. Y también quedé a medias. Ya después digo yo, no, vamos a entrar a estudiar para entrenador, ¿verdad? En ese tiempo en la Universidad Nacional, en el curso, en el Correcto, diplomado. correcto. En el diplomado. Entonces ya entramos ahí con varios compañeros, con Giancarlo Morera, Marco Herrera, Callazo, Paul Mayorga, Álvaro Solano. ¿Quién más estaba por ahí? Neco. Neco andaba por ahí. Entonces empecé ya digo yo, no, esto es lo que me gusta. Me inclinaba un poco más por la parte administrativa. Digo yo, me gustaría más estar en una parte como de gerencia. Gerencial, sí, Sí, claro. ahí lo tenía visualizado. Pero bueno, di ese primer paso, ¿verdad? Y ya, cuando termino de jugar fútbol, que es después del Carmen, digo yo, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora sí, ¿qué voy a hacer, verdad? Después de que uno tenía estabilidad, comenzar de cero, ¿verdad? Y en eso pusimos un negocio, unas canchas de fútbol 5 aquí en Alajuela con Marco Herrera y con Callazo por el aeropuerto.
estaba entrando esa parte de las canchas sintéticas. Boom, boom, eso. Sí, sí, Boom, boom. sí. Fuimos, creo que Los pioneros. Sí, de los primeros que pusimos canchas sintéticas. Estuvimos ahí algunos años, ya después nos separamos, estuvimos en Alajuela, en Santana y en Cartago. Después nos fuimos separando y yo continué con la cancha, pero en una propiedad que yo tengo en Barrio San José de Alajuela. Y ya me fui involucrando más en la parte de dirigir, ¿verdad? En ligas menores. Ahí le agradezco mucho a Oscar Juárez, porque me dio mi primera oportunidad en un proyecto que había aquí en Alajuela, en el Polideportivo, que se llamaba Proyecto Alejandro Morera, que era como el rival de la liga, digamos, por decirlo de una forma. Sí, fue un proyecto muy bien organizado, estuvo varios años con muy buenos jugadores. Ahí tuvimos a Anthony López, a Esteban Marín, los McDonald's estuvieron por ahí. Era un muy buen proyecto, bien organizado, y ahí tuvimos pues el primer chance de dirigir. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es importante para los jugadores que están en este momento en pleno apogeo de sus carreras. Esto es importante porque uno, y como bien lo citas, uno no dimensiona que el día de mañana se acaba. Y cuando genera uno dinero, porque digamos, este servidor cuando se fue a Guatemala, y el salto económico fue tan grande que uno no dimensionaba, yo, pero ¿qué es este montón de dinero? Y no, ¿qué te puedo decir? Uno dice, esto no se acaba. Sí. Y gasta, y gasta, y gasta, y gasta, y después dice, ¿por qué no ahorré? Y eso, digamos que no nos han educado. Eso a mí me parece que debería ser como una materia que los clubes tendrían que tener dentro de lo que es la estructura o el organigrama. Enseñarle primero idiomas, que es importantísimo, porque usted va al exterior. Bueno, en mi caso no, porque fue en Guatemala, pero digamos, si usted va a Europa, tiene que por lo menos saber inglés, que lo tienen que preparar, y eso es una herramienta válida para poder confrontar no solo las 4 estaciones, que aquí solamente hay 2, que usted tiene que enfrentar por allá. También la cultura, y también básicamente el poder ya ir generando un pensamiento de ahorro, que eso lo hacen los grandes, digamos, las asociaciones de futbolistas. Se pensionan en Inglaterra, usted llega y le dan una pensión. O sea, son cosas que nosotros debemos copiar, digo yo, los clubes, para que el día de mañana no solamente se vea o se utilice, porque esa es la forma que lo tengo que decir, no lo puedo decir de otra forma, al elemento, y que simplemente se deja. Yo, y termino con esto, no puede ser que, por ejemplo, un jugador de fútbol de una institución no tenga un carnet para que usted pueda ir a ese estadio el día que usted quiera. Claro. Usted fue parte de la historia de ese club. Sí. Y si usted es parte de esa historia, usted tiene que ser un elemento que no le tenga que decir quién es usted o me regala una entrada. Me parece eso inverosímil. Eso yo no lo puedo creer. No, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con todo, profe. Primero, esa preparación que se debe tener para cuando se termine esa etapa de ser futbolista. Inclusive cuando nosotros terminamos de hacer la licencia A con don Julio Murillo, el tema final yo lo hice sobre el retiro del futbolista, ¿verdad? Había leído un poquito sobre ese tema con Marcelo Roffé, el psicólogo de Argentina. Correcto. Que había hecho un programa de eso. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Él me apoyó en algunos datos y lo hicimos sobre eso. Y es muy interesante ver la cantidad de jugadores que después de jugar fútbol pues se quedan sin nada, ¿verdad? O pierden todo o no saben qué hacer. Ese es un paso muy importante. Después vimos como Ronald González también hizo un libro, ¿verdad? Muy bonito libro, me lo regaló, también, muy bonito. Sí, también que habla sobre ese tema. Entonces, como usted dice, las instituciones, los equipos deberían de tener algo para ayudarle al futbolista en esa parte y en la parte financiera también. Son dos aspectos que son claves, pero no se le ha dado la importancia, ¿verdad? Lo han dejado a que cada jugador lo haga, que cada muchacho lo haga y hay que tener cuidado con ese tema.
tema, ¿verdad? Sí, yo creo que es una tarea pendiente para engrandecer lo que es una institución. Pero bueno, eh, ya cerrando, para ir entrando en tema de entrenador y todo lo demás también, eh, el duelo de futbolista que cuesta Ujú, mucho, ujú, Luis José, ujú. ese duelo de que, por ejemplo, la adulación, aunque uno no está acostumbrado, es gratificante. Ujú, Es gratificante, más claro, por años y por años. Y cuando eso se pierde, hay un duelo, digamos, que a veces el futbolista no lo supera. sí, claro. Y es difícil. Sí, 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 sí. Yo pasé de ahí 1 o 2 años que no veía nada, nada de nada de fútbol, nada. No veía partidos, no veía nada, no quería saber nada. Me costó. Yo tal vez sentí que podía haber jugado un par de años más. Me retiré muy joven, a los 29 de primera división. Después hice un intento en algunos equipos de segunda, pero no me sentí cómodo. Después jugué con Fusión Tibás en el proyecto que había hecho Saprissa con Ujú, Vladimir Quesada. ujú. Entonces era un grupo de jugadores jóvenes con muchísima calidad. Y nos había llevado a Roy, a Marco y a mí, como para reforzar un poco el equipo. Ahí estuve un torneo y ya después ya sí dejé de jugar, ¿verdad? Nos metimos ya un poco en esa parte de los negocios de las canchas de fútbol 5. Pero sí, fue durísimo ya uno dejar de hacer lo que le tocaba todos los días, ¿verdad? Ir a entrenar, de la competencia, de esa pasión que uno sentía con la bola. Fue muy duro, ¿verdad? Pero hay que enfrentarlo, ¿verdad? Y eso es lo que le decía al principio, que también uno aprende a enfrentar las cosas, a superarlas y reaccionar positivamente y buscar soluciones también, ¿verdad? Sí, para que entienda nuestros seguidores y seguidoras, y el fútbol a veces, bueno, a veces no, es que es cruel en muchas ocasiones, pero vamos a ver, en una etapa donde usted es el número uno para el aficionado, pero digamos, cuando yo hablo del duelo es el olvido, porque cuando usted se retira, ya usted no Ya, existe, sí. ya hay una persona que lo ha reemplazado y que es el ídolo en ese momento. Mm, A eso me refiero del duelo y eso para los futbolistas es muy difícil. Ese trance es muy difícil porque ese reconocimiento y esa adulación de ahí es bonita, sí, sí, claro. no vamos a mentir, es Sí, claro. bonita. Entonces, y ya se acostumbra a la persona. Entonces, ese duelo a veces es difícil. Por eso, al ídolo, respételo siempre. Al ídolo, siempre téngale esa sonrisa y dele esa cortesía que se merece porque le dio muchísimas alegrías a ustedes. Sí, claro, el cariño de la gente siempre es muy, muy bonito, ¿verdad? Esa parte es muy bonita. Pero hay que entender que hay momentos, ¿verdad? Y como decía, creo que Callazo, ¿verdad? El fútbol no tiene memoria en algún Es momento, ¿verdad? correcto. Entonces, hay que entender eso, ¿verdad? Yo ahora, pues, tengo de compañero de trabajo a Joseph Miso, ¿verdad? Y Joseph es muy nostálgico, ¿verdad? Que le gustaría volver atrás, pero son etapas que ya se vivieron y que ya hay que dejarlas. Ese es el duelo que nos referíamos. Luis José, cuéntanos sobre lo que estás haciendo ahora en el Deportivo Saprissa. Estuviste muy bien, estuviste a punto de ascender con Santana, ya Sí, como técnico. sí. Contanos un poquitito de esa etapa. Sí, bueno, como después de jugar, bueno, pues me metí en la parte de la dirección técnica, ¿verdad? Como le dije primero en el proyecto Alejandro Morera Soto. Después me tuve una oportunidad con Santana, con dos personas que me han apoyado muchísimo, Gerardo Oviedo, el alcalde en ese momento, y Manuel Solís. Ellos me dieron la oportunidad, en ese torneo estuvimos era el INAFA en ese momento, ¿verdad? Que era como la tercera división. Ahí estuve 2 o 3 torneos. No logramos ascender a segunda, que era el objetivo en ese momento. Después pasé por Brujas, Ajá. que Don Minor hizo un equipo en segunda división, Desamparados Brujas, que era de mi amigo Gustavo Picado. Ahí logramos ascender a segunda división. Jugamos el mismo torneo de Linafa y logramos ascender a segunda división con un gran grupo de muchachos.
Ahí estaba Pablo Quesada, el portero. Estaba Federico Espinach, Luis Carlos Barrantes, que fue de los que logró llegar a primera, el muchacho de Pérez Celedón de Cartago, el contención. Había muy buen grupo de jugadores. Logramos ascender a segunda división. Ya en eso pasó el tema de Do Minor y se cayó el proyecto. Después pasamos por Barrio México, por Acerrí, en segunda división, Liberia en primera división. Estuvimos ahí con Eric Rodríguez y con Don Marvin Solano. Pasamos por Belén con Vinicio Alvarado en primera división. Después, en ligas menores de Saprissa, ¿verdad? Donde estuvimos en 2 etapas. Y ahora, pues, una experiencia diferente el año pasado con el equipo femenino de Saprissa. Que fue una muy bonita etapa con un grupo de muchachas muy dispuestas, muy serias, muy unidas, un grupo muy noble, pero teníamos un equipo muy competitivo como es la liga, que es difícil de destronar. Y ahora, pues, cumpliendo un sueño, profe, porque uno siempre ha estado metido en esto y logramos mantener el proyecto de la cancha sintética de Fútbol 5, ¿verdad? Que es la cancha grande, pasar a una cancha pequeñita, ¿verdad? Entonces, estar ahí metidos todo el día y con un proyecto de entrenamiento personal y en grupos pequeños, donde vemos muchos chicos ilusionados, con sueños, que quieren prepararse para el futuro, que quieren prepararse también para crecer, para hacer mejor las cosas, con mucha disciplina. Y ahí vemos pues chicos, chicas de 5 años hasta jugadores de primera división que también han creído en nosotros y van a prepararse, a complementar y seguir mejorando. Entonces ahí estamos todos los días. Tengo como compañeros a Pablo Izaguirre, que me apoya, a Joseph Miso también. Por ahí aparece Vinicio Rodríguez, el preparador físico, claro, que también claro. Nos ayuda. Ahora mi hijo Víctor, que también está ahí trabajando con nosotros. Básicamente, vamos a ver, la correlación de la formación que das, ¿cómo es que se llama lo de la cancha y todo lo demás, tu proyecto? La cancha se llama Fútbol 5R. Ajá. Ahí es una cancha sintética bajo techo, ¿verdad? Aquí en Barrio San José de Alajuela. Y tenemos el proyecto de entrenamiento personal, ¿verdad? Que ya lo hacemos es personal o en grupos pequeños. Tenemos las 2 modalidades. Y digamos, si sale un talento, vamos a ubicar, si sale un talento, eso lo perfilan hacia un equipo de la primera división, segunda división, cualquiera. Cualquiera, sí, nos ha tocado, ¿verdad? Porque pues vemos muchos muchachos de Saprissa, de Heredia, de la Liga, de Carmelita, de Cartago, ¿verdad? Llegan algunos de Cartago, que ya están en su equipo, ¿verdad? Pero ahí complementan un poquito más lo que hacen en el equipo. Y a veces también nos llegan chicos de otros lugares un poco más alejados o de aquí mismos, de aquí cerca, y si nosotros vemos pues que tienen calidad, claro que los recomendamos, ¿verdad? Nos ha tocado enviar jugadores a la Liga, a Saprissa, a Heredia. Sí hemos recomendado varios porque les vemos potencial. Tal vez algún muchacho que viene de Río Frío, por ejemplo, lo tratamos de apoyar y de ayudar para que lo vean, porque es rescatable. Entonces ahí en eso claro que tienen todo nuestro apoyo. Hay otros pues que tal vez no tengan tanto talento, pero van teniendo disciplina, van mejorando. Es muy interesante ver cómo los chicos mejoran muchos aspectos técnicos, aspectos físicos, y en la parte emocional también les damos mucho apoyo para que tengan confianza, para que tengan seguridad. Entonces a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Es más personal, ¿verdad? Es más personal el trabajo. Entonces ahí a mí la verdad que lo sigo disfrutando. Me encanta entrenar con esos grupos de muchachos, de muchachas, de todas las edades. Hasta papás tenemos ahora, profe. ¿Ah, sí? Ahí tenemos un grupo de papás también. Abrimos ese espacio para los papás y que puedan hacer deporte, ¿verdad? Hacer deporte o jugando al fútbol, ¿verdad? Que es lo que les gusta. Y ahí tenemos varios papás que se han apuntado a mejorar físicamente, a disfrutar, la verdad que a disfrutar el entrenamiento. Entonces también ha sido también muy, muy bonito ese trabajo con papás. Ah, qué interesante, qué interesante. ¿De cuánto es la dimensión de la cancha? La cancha mide 28 por 20. 28 por 20. Es una cancha de fútbol 5 normal, digamos, normal. Sí, tiene dimensiones normales, pero ahí pues
le adaptamos con todos los implementos que tenemos. Tenemos un marco grande también que lo sacamos y lo metemos para que sea más real, y todos los entrenamientos los hacemos con portero. Entonces eso es más competitivo, hay más... es más emocionante, ¿verdad? Y tenemos por ahí buenos porteros también que nos ayudan, entonces es muy bonito. Pues vamos a tener que hacer una cosita que ya estamos implementando Javier de Luca y este servidor, Coach 10, Food Coach 10, que es la empresa de Javier y el hermano, que trabaja con el Real Madrid precisamente, y entonces estamos enfocados en desarrollar un poco de talento, pero ahí nos vamos a poner de acuerdo para poder, a mí lo que me interesa, le dije a Javier, es tratar de llevar algún talento y colocarlo allá en 3 equipos que ellos tienen en España, 2 de primera división, 1 de segunda división. Pero eso claro, lo hablamos después, Luis José. Está muy interesante, claro que sí, profe, eso es súper interesante y es para seguir creciendo, mejorando y ayudando a chicos también, ¿verdad? Que es parte de lo que nos toca. Sí, muy bonito eso con los elementos que tenés a la par, exjugadores de un nivel grandísimo y una calidad humana extraordinaria. Sí. Joseph y también Izaguirre, sí. Pues definitivamente ahora tu hijo, pues de verdad que te felicito y les auguro muchísimos éxitos. Sí, muchas gracias. No, ya tenemos, desde antes de la pandemia empezamos el proyecto en el 2017 y estamos muy contentos porque ya pues se va consolidando, ¿verdad? A veces hay que tener paciencia, ¿verdad? Como en todo emprendimiento, como en todo negocio, hay que ir sabiendo que es paso a paso que va creciendo y dichosamente las familias, los chicos, los papás han creído en nuestro trabajo y eso nos alegra mucho porque es el apoyo también de Pablo y de Joseph y de Víctor ha sido imprescindible para que esto siga creciendo. Pues definitivamente. Cerremos un poquitito con lo que es la familia tuya, digamos, personal, y la familia en general. Digamos, tenés una hermana que está en los medios de comunicación. Yo la tuve, no de compañera, porque yo estaba en deportes, ella estaba en otro departamento, ahora está en un medio de comunicación, Canal 8, que es Fabiola Herra. Y cuéntanos de tus papás, de tus hermanos. Sí, bueno, mi papá Manuel Enrique, que siempre se ha dedicado a los restaurantes, ¿verdad? Ahora tiene uno en Canoas de Alajuela, restaurante familiar, con muy buena comida, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Y mi mamá... ¿Cómo se llama? El restaurante Los Herra. ¿Ah, sí? Sí, ahí está, después del estadio, 300 metros hacia Canoas. ¿Ah, sí? El Residencial El Rey. Sí, es muy bonito, es un lugar muy bonito. Un día vamos a hacer el programa en vivo ahí, claro, del profe Bustos. Sí, claro. Sábados a las 6 de la tarde, así que decirle que un día podemos ponernos de acuerdo. Claro que sí, ahí está a la orden. Y mi mamá, que siempre nos ha apoyado, ¿verdad? Siempre ha estado ahí con nosotros, Danae. En los momentos buenos, en los momentos difíciles, es la que ha sido muy solidaria con nosotros, ¿verdad? Totalmente. Somos 4 hermanos, yo soy el mayor, después viene mi hermano Manrique y Fabiola con su gemela, con Daniela, ¿verdad? Esas son las menores, siempre muy unidos, siempre apoyándonos, ha sido súper importante el tema familiar para nosotros. A pesar de momentos difíciles que hemos vivido, otros momentos muy bonitos también, entonces siempre tratamos de compartir y de vernos. Después yo me casé, hace poquito me casé con Carmen Núñez, que me apoya muchísimo, que es una gran compañera. Estamos muy contentos de estar juntos. Yo ya tenía 2 hijos, Luis José y Víctor. Luis José, que trabaja como instructor personal de gimnasio en Multispa, y Víctor, que ahora trabaja conmigo, apasionado del fútbol, terminó hace poquito de jugar, estaba en Saprissa en el alto rendimiento y decidió pues no jugar más, ¿verdad? Son decisiones que se toman, ¿verdad? Entonces, y Santiago, que es el otro hijo, el menor, entonces ahí estamos muy unidos siempre, ¿verdad? Muy apoyados, creemos mucho en lo que es la familia.
y en todos los aspectos, ¿verdad? En la parte personal, en la parte profesional, tratamos de estar bien y de ir creciendo, porque esto es un esfuerzo y una lucha constante. Luis, me parece extraordinario todo lo que se da en cuanto a lo que es los pilares de la familia, que es el pilar número uno en la sociedad para poder despegar y desarrollar un ciudadano ejemplar. Desgraciadamente no siempre es así. Aquí en Costa Rica hemos tenido un problema, y lo digo como educador, que fui por 37 años, y es el hecho de que la familia es un elemento fundamental para los valores y para el perfil de ciudadano que usted puede ser el día de mañana. Un futuro padre de familia, un futuro profesional, pero donde se dan las bases es en la familia. Desgraciadamente, en este país equivocamos hace muchísimo tiempo lo que es la formación. La formación nunca, absolutamente nunca se pudo haber dejado de lado. Un profesional en cualquier área siempre tiene que formar. Y desgraciadamente en este país le hemos dado muchísimos, digamos, atributos a los jóvenes, y los valores y la formación la hemos dejado de lado. Por eso tenemos una Costa Rica como la que tenemos hoy, donde el nivel de vida de los jóvenes llega a 23, 24 años. ¿Por qué? Porque es más fácil no tener un proyecto de vida donde usted puede consolidar una carrera siendo profesional, y eso se lleva un esfuerzo muy grande y se lleva muchos años estudiando. Es más fácil entrar en drogas o en lo que sea. Usted tiene un estatus rapidísimo, muy alto, pero lo que no sabe esa persona es que no sale de ese círculo y que su ciclo de vida llega a los 23 o 24 años, desgraciadamente. Sí. Se ha complicado mucho, ¿verdad? Lo que es todo esta vida que estamos pasando, ¿verdad? El tema familiar y por eso pues nosotros hemos tratado de rescatar mucho lo que es la familia, y como le digo, tratamos de compartir y de pues estar guiando a nuestros hijos. También están mis sobrinas, las hijas de Fabiola, Lucía y Sofía, que se nos están haciendo grandes. Ya Lucía está saliendo del colegio este año. Dos grandes chicas, ¿verdad? Que nos dan una gran ilusión, una gran emoción, ¿verdad? Pero sí, siempre hemos tratado de rescatar esta parte de la familia. Mis hermanas y mi hermano, que siempre me acompañaron al estadio, pequeñitos, ¿verdad? Siempre se guindaban y se iban, y para mí pues era una gran felicidad, ¿verdad? Porque a todos los partidos querían ir, y con mi abuelo, que siempre me acompañó en todos los estadios, a Guanacaste, a Pérez Celedón, a Cartago, fue el que siempre me acompañó. Don Víctor, que ya murió hace 10 años, más o menos, son 12 años ya, pelo blanco, ¿verdad? Y yo siempre pues veía para la gradería y ahí estaba mi abuelo siempre. Pero como le digo, mis hermanas también, que siempre estuvieron ahí conmigo en el estadio, las recuerdo pequeñitas ahí, jalándome el maletín, ahí gritando, corriendo. Pero sí, tratamos siempre de rescatar esa parte familiar y transmitirla a nuestros hijos. Un último mensaje ya para ir cerrando, Luis José, de el podcast. Como lo dije al inicio, lo que trata es de que usted, amigo y amiga seguidora, sepa que se puede cumplir los sueños, que las personas que nosotros sabemos que han sido exitosas a nivel profesional y en cada uno de sus áreas, traemos músicos, traemos deportistas, traemos futbolistas, lo que usted quiera, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Un mensaje para estas personas, niños, adolescentes, que tal vez están empezando y que quieran llegar a cumplir una meta, Luis José. Sí, bueno, primero no es fácil, pero hay que luchar, ¿verdad? Hay que buscar cómo solucionar, ¿verdad? Tal vez yo devuelvo el tiempo un poquito, y aquí donde nosotros vivimos ahora
teníamos una canchita pequeñita con pinos, con árboles, con todo el barrial, y ahí jugábamos, ahí mejengueábamos, pero era mi sueño tener una cancha, ¿verdad? Donde poder mejenguear, y ahora ver que ya la tenemos ya montada como un negocio que nos costó mucho, momentos difíciles, momentos buenos, pero que ahí seguimos luchando, y ahora poder dedicarme a lo que me gusta, con mucha pasión, en mi propia casa, me llena de alegría, ¿verdad? Porque fue mi sueño desde pequeño y ahora, después de muchos años, verlo hecho realidad, me da muchísima satisfacción, ¿verdad? Y sobre todo disfrutar lo que uno hace, ¿verdad? Porque es lo que me gusta, es mi pasión, el fútbol siempre ha sido mi pasión y ahora a mis 52 años, seguir metido en esto, disfrutando cada día, trabajando con chicos, con mi familia, me da mucho orgullo de poder haber logrado esas cosas a pesar de obstáculos y de cosas que se han presentado en todos los aspectos, económicos, familiares, profesionales, en todo eso, pero haberlos enfrentado y haber podido siempre tener vibras positivas y y haber salido adelante. Luis, de verdad que ha sido un honor y un placer haberte tenido hoy en el Profe Bustos Podcast. No, muchísimas gracias, muy agradecido porque pues una vez deja de pensar en todas esas cosas, ¿verdad? Y hoy me remonté a muchos años atrás y volver a vivirlo, muy agradecido porque la verdad ha sido muy bonito. Bien, muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos en el próximo podcast.